Era una tarde como cualquier otra, pero algo en el aire de Granada parecía distinto. Había vivido muchos años aquí, entre las montañas y los laberintos de calles empedradas, pero ese día, la ciudad parecía susurrar secretos que no entendía. Tenía 50 años, una vida llena de momentos, algunos felices, otros difíciles, pero todos me habían llevado hasta aquí, a este punto exacto. Siempre había sido una persona de fe, aunque había momentos en los que me sentía desconectada de mi espiritualidad, como si algo invisible me empujara hacia un lugar oscuro que no lograba comprender. Decidí salir a caminar, como solía hacerlo cuando necesitaba encontrarme conmigo misma. No tenía un destino claro, solo sentía la necesidad de respirar profundamente y desconectar de todo. Caminé por la Alhambra, ese lugar que siempre me había cautivado con su belleza, con sus leyendas y su historia. Los jardines, los patios, el murmullo del agua en las fuentes, todo parecía tan perfecto, tan lleno de vida, y sin embargo, había algo en mí que no se sentía completa. Algo me faltaba. Cuando llegué a una zona más apartada, en el rincón donde pocos turistas se aventuran, sentí una extraña corriente de aire frío, a pesar de que la tarde era cálida. Miré a mi alrededor, pero no vi a nadie. Era como si el tiempo se hubiera detenido en ese lugar. Los sonidos del mundo exterior desaparecieron, y solo quedaba el murmullo de mis propios pensamientos. De repente sentí que una presencia estaba cerca, algo más grande que yo misma, algo que no podía comprender, pero que me atraía con una fuerza inexplicable. Me detuve en seco. Mi corazón latía más rápido de lo normal, pero no sentía miedo. Era una sensación extraña, como si todo lo que conocía estuviera a punto de cambiar. Entonces escuché una voz. No fue un susurro ni un eco, fue clara y profunda, como si proviniera de lo más profundo de la tierra. No me preguntes por qué, pero supe que no estaba imaginando nada. Has llegado hasta aquí porque es hora de que escuches lo que siempre has buscado. Es hora de conocer lo que tu alma necesita saber. Al principio, no supe qué hacer. Miré a mi alrededor, pero no había nadie. La voz no provenía de un lugar físico, sino de dentro de mí, como si la conexión entre mi alma y algo superior estuviera por fin establecida. Respiré hondo buscando la calma, y decidí escuchar. Te voy a revelar 3 pecados que alejan más a las almas de lo que creen. Estos pecados, aunque invisibles para muchos, son los que más distorsionan el camino hacia la luz, continuó la voz. Y tú, como todos los humanos, necesitas saber cómo reconocerlos para no caer en ellos. Mi cuerpo se tensó, pero una calma extraña se apoderó de mí. Algo me decía que no debía temer. La voz, aunque profunda, no era ni cruel ni castigadora, sino llena de una sabiduría que no comprendía del todo. El primero, comenzó, es la soberbia. Ese sentimiento de superioridad que te lleva a pensar que no necesitas a los demás, que tu conocimiento, tu poder o tu estatus te ponen por encima de los demás. La soberbia te aleja de la humildad, que es el verdadero camino hacia la paz. Porque, ¿qué eres realmente sin el amor y la conexión con otros seres humanos? La soberbia ciega el corazón, haciéndote creer que eres suficiente por ti mismo, y eso, hija mía, es el mayor de los errores. Si alguna vez crees que no necesitas a los demás, estarás perdiendo lo más importante, la esencia de la vida misma, que es el amor compartido. Una sensación de frío recorrió mi espalda, pero algo dentro de mí comenzó a entender. La soberbia, nunca lo había visto de esa forma, pero era cierto. En muchos momentos de mi vida, me había cerrado a los demás, creyendo que podía con todo sola. Pensé en los momentos en que había sido arrogante, en que no había querido escuchar ni pedir ayuda. Eso, sin darme cuenta, me había alejado de muchas personas que podrían haberme enseñado más de lo que imaginaba. La voz continuó sin prisa con una calma que me tranquilizaba, aunque sus palabras resonaban en lo más profundo de mi ser. El segundo pecado es la envidia. Ver lo que los demás tienen y desearlo para ti misma, sin poder disfrutar de lo que ya tienes. La envidia te consume por dentro, te impide ser feliz con lo que te ha sido dado. En vez de alegrarte por los logros de los demás, te sientes menos, te comparas y eso te destruye. La envidia te hace pensar que nunca es suficiente lo que tienes. Pero ¿por qué no ver lo que tienes como un regalo y agradecerlo? ¿Por qué no sentirte feliz por las bendiciones de otros?
La envidia te hace vivir en una competencia constante que no existe más allá de tu mente. Y mientras te obsesionas con lo que otros tienen, olvidas lo que realmente importa, tu propio bienestar y la paz interior. Sus palabras me sacudieron profundamente. Recordé todas esas veces en que había mirado a otras personas con resentimiento, con una mezcla de celos y tristeza, pensando que mi vida no era lo suficientemente buena. Pero la verdad era que siempre había tenido lo que necesitaba, y me había estado enfocando en lo que me faltaba en lugar de disfrutar lo que ya poseía. Aquel pecado de la envidia era más sutil de lo que pensaba, pero igualmente destructivo. La voz hizo una pausa, y el silencio se llenó de una paz extraña. Luego, con una suavidad que parecía envolverme como un abrazo, habló nuevamente. Finalmente, el último pecado es el egoísmo. Vivir solo para ti misma, como si el mundo girara en torno a tus deseos y necesidades. El egoísmo te convierte en una isla solitaria, desconectada de todo lo demás. Te hace creer que lo que tú quieres es lo único que importa, y en ese proceso, te pierdes a ti misma. El egoísmo te priva de la verdadera felicidad, porque no puedes ser feliz si no compartes, si no amas a los demás. El amor no se puede almacenar en un solo corazón. Si solo piensas en ti, el mundo se vuelve un lugar frío y vacío. El egoísmo te aleja de la conexión verdadera que todos necesitamos para encontrar la paz. Me quedé en silencio pensando profundamente en esas palabras. El egoísmo era algo que me había acompañado durante muchas etapas de mi vida, especialmente cuando me sentía vulnerable o temerosa de abrir mi corazón a los demás. Me había encerrado en mi propia burbuja, sin darme cuenta de que al hacerlo me estaba alejando del amor y de la alegría que el compartir con los demás podía traer. La voz, ahora casi como un susurro suave, me dio el último consejo: recuerda siempre, la humildad, la gratitud y el amor son las claves que te acercan a la luz. Si sigues estos principios, tu alma encontrará la paz que tanto anhela. En ese momento sentí una calma profunda, como si un peso invisible se hubiera levantado de mi pecho. Todo lo que había aprendido hasta entonces, todo lo que había vivido, tenía sentido. No era tarde para cambiar. Podía empezar ahora mismo a dejar atrás esos 3 pecados y vivir una vida más llena de amor, conexión y gratitud. Al regresar a mi casa, la ciudad de Granada parecía más luminosa, más viva. Sentía que algo había transformado mi interior. Ya no tenía miedo de mirar al futuro. Sabía que el camino hacia la salvación no era solo algo que pertenecía al más allá, sino algo que podía construir todos los días con mis acciones, con mi fe y con mi corazón abierto a los demás. A partir de esa tarde, mi vida fue diferente. No porque las circunstancias cambiaron, sino porque yo cambié. Y esa transformación interior me trajo la paz que tanto había buscado. Sabía que siempre habría desafíos, pero también sabía que cada paso que diera en el camino de la humildad, la gratitud y el amor me acercaría más a lo divino. Y eso, al final, era lo que realmente importaba.